Egipto, una tierra de tesoros enterrados, preguntas sin respuesta y espectaculares hallazgos. Un valle apartado alberga 63 tumbas, redes de túneles y cámaras excavados para guardar los cuerpos y la riqueza de los soberanos de Egipto. Los egiptólogos de hoy están adquiriendo una nueva perspectiva sobre la envergadura de lo que se logró aquí. ¿Pueden explicar ellos por qué un mundo subterráneo, el cementerio más renombrado y primoroso de la historia, estaba oculto y olvidado bajo el Valle de los Reyes? Los misterios de Egipto. Secretos del Valle de los Reyes. El Dr. Zahi Hawass es el arqueólogo más destacado de Egipto. Él cree haber identificado el punto de partida de uno de los proyectos de ingeniería más extraordinarios que se han realizado jamás. Una entrada en los riscos que rodean este valle. El acceso a un túnel que conduce a una tumba. Creo firmemente que esta es la primera tumba que se excavó en el Valle de los Reyes. Mide unos 210 metros, más de 650 pies, cortados en la roca. Durante los 500 años posteriores a la construcción de este túnel, los faraones de Egipto fueron traídos aquí para ser enterrados. Aquí era donde iniciaban su viaje hacia el más allá. El Valle de los Reyes es el lugar donde reposan varios de los soberanos más grandes de la antigüedad. Es un lugar sagrado. El lugar donde se desarrolla su mitología, donde se han volcado todas sus ideas, su tecnología, su artesanía. Se invirtieron increíbles recursos en la creación de estas tumbas reales. Hace 3.500 años, la capital religiosa de los faraones era Tebas, el corazón de la civilización más sofisticada que el mundo ha conocido. Era una época dorada en la historia de Egipto, y los faraones demostraron aquí su grandeza a los ojos de todos. Pero en un valle, más de 6 kilómetros hacia el oeste, al otro lado del Nilo, crearon algo igualmente extraordinario alejado de la vista del público. El Valle de los Reyes permaneció ignoto hasta el siglo XIX, con la llegada de los primeros egiptólogos modernos. Todo el antiguo Egipto estuvo olvidado, hasta la llegada de los arquitectos, ingenieros, químicos, médicos y dibujantes. Y esos hombres empezaron a explorar Egipto, y al hacerlo las antigüedades egipcias empezaron a reaparecer. Y por supuesto, entre los lugares más notables se encontraba este valle, conocido ahora como el Valle de los Reyes. Los egiptólogos de hoy siguen los pasos de los primeros cazadores de tumbas, trabajando sin mapas y sin tener en realidad idea alguna de lo que podían hallar a continuación. Esos primeros exploradores desenterraron una cámara tras otra. Todas ellas habían sido esculpidas con precisión. A menudo estaban ricamente adornadas con pinturas y jeroglíficos. Los arqueólogos empezaban a vislumbrar un mundo de asombrosa complejidad creado por el hombre. Pero a partir de aquel momento, cada vez van saliendo más cosas de la Tierra y muy gradualmente vamos levantando las capas de la historia y el significado de este extraordinario cañón. Posiblemente, el descubrimiento más importante fue el realizado por Howard Carter en 1922. Todas las cámaras mortuorias descubiertas previamente estaban vacías, hasta que abrió la tumba intacta de Tutankamón. Esta desveló un fabuloso contenido que incluía enormes cantidades de oro. Y sin embargo, era solo una fracción de lo que los expertos ahora creen que albergó antaño este valle. Tenemos una tumba que es incomparable, única,
la tumba de Tutankamón. Cuando la comparas en tamaño e importancia con otras tumbas que se excavaron en el valle, resulta muy pequeña y probablemente incluso insignificante. Y eso nos deja atónitos. Gracias a las pruebas que se han ido acumulando a lo largo de los años y a los estudios que se han realizado, ahora somos capaces de contar una historia que no podríamos haber relatado ni siquiera hace 10 años. Gran parte de dicha investigación ha sido llevada a cabo por Ken Weeks. Weeks se ha pasado 30 años estudiando antiguos documentos, excavando y trazando sistemáticamente mapas de toda la región. Ha documentado cada descubrimiento que se ha hecho en el Valle de los Reyes. Por primera vez conseguimos ver todos los planos de todas las tumbas trazados en una sola hoja de papel. Y después, cuando trasladamos esos planos a dibujos tridimensionales en una pantalla de ordenador, pudimos ver en 3 dimensiones la relación que tenían unos con otros. No creo que nadie estuviera preparado para la aparente confusión de aquellos pasillos que discurrían en todas direcciones. Los modelos por ordenador de Weeks mostraron el valle como nunca se había visto hasta entonces. 45 kilómetros de corredores y cámaras que se extendían bajo la superficie. Había una mezcolanza de estilos, tamaños y diseños en los que parecía un palacio subterráneo, hasta llegar a una única estancia a la que se accedía por un hueco vertical. Algunas de esas tumbas serpentean, otras discurren en línea recta y se cruzan unas con otras. Algunas hasta chocan. Pero, ¿por qué estaban allí? Durante siglos, los egipcios habían dado sepultura a sus reyes en las pirámides. Las grandes pirámides de Egipto se construyeron 1000 años antes de que se excavaran las tumbas del valle. Su diseño se basaba en una serie de principios que, según las creencias de los faraones, les garantizaría su entrada en el más allá. Un arqueólogo, el Dr. Daniel Polz, ha investigado la transición de grandiosos monumentos a cementerios escondidos. Él cree que el cambio fue rápido y drástico. Polz excavó un área de una ladera entre el valle y la antigua Tebas. Y allí encontró fragmentos de un piramidón, la piedra sagrada que coronaba la cúspide de la pirámide. Tenía un cartucho, un nombre real. Después desenterró un muro de contención cuadrado de adobe. Era evidente que la estructura pertenecía a las capas inferiores de una pirámide construida en adobe. Polz situó esta pirámide de modesto tamaño reconstruida aquí, en la época de la 17ª dinastía de Egipto. 1000 años después de la Gran Pirámide, pero varias décadas antes del Valle de los Reyes. La dinastía que construyó esta pirámide honraba una antigua y sagrada tradición. Los faraones de la siguiente dinastía, la 18ª, verían esta estructura en pie y acabada. Sin embargo, ellos dieron la espalda a dicha tradición. Sabemos con certeza que ninguna tumba del Valle de los Reyes tuvo jamás una pirámide. Las pirámides sencillamente cayeron en desuso. Los egiptólogos debaten desde hace mucho sobre el motivo por el que se produjo dicho fenómeno. Pero para el Dr. Zahi Hawass, la respuesta yace en el fondo de esta tumba. Según él, la más profunda y antigua del valle. De nuevo, Howard Carter fue la primera persona de la era moderna que entró en la tumba. Fue en 1902, 20 años antes de hallar la sepultura del rey Tut. Carter entró en un pasadizo bloqueado por cascotes y detritos. El olor de los murciélagos y las piedras sueltas hicieron la vida imposible a Carter.
es muy escarpado y muy difícil. Y por ejemplo, cuando yo estaba entrando, casi resbalo y me caigo, porque el acceso a esa tumba es difícil y peligroso para cualquiera. Este pasadizo se concibió para ser usado una vez y después sellado para siempre. La espiral descendente continuaba, pero Carter siguió avanzando. Una vez recorridos más de 180 metros, llegó al final. El túnel se abría formando una cámara mortuoria que albergaba dos grandes sarcófagos vacíos. Uno de ellos tenía un nombre, el de una gran reina. La faraona, que según creen los arqueólogos, convirtió este valle en el Valle de los Reyes. Este remoto valle pasó a ser uno de los cementerios más ricos del mundo antiguo. Para entender cómo ocurrió, los arqueólogos se han centrado en la faraona cuya tumba consideran la más antigua y más profunda que hay aquí. Esa faraona se llamaba Hatshepsut. Hatshepsut perteneció a una época dorada en la historia egipcia. Una era en la que cada soberano aspiraba a dejar un legado en piedra. Columnas, templos, intrincadas tallas, evidencias de que poseían la voluntad y los recursos para construir a lo grande. El nombre de Hatshepsut está en los monumentos más grandes de todos. Figura en este obelisco que pesa 300 toneladas y se eleva 30 metros. Es el obelisco más alto de Egipto. Pero para entender qué la trajo al Valle de los Reyes, tenemos que fijarnos en la naturaleza del reinado de Hatshepsut. Hatshepsut era una rareza. Un faraón mujer en un país que ni siquiera tenía una palabra equivalente a reina. El ascenso de Hatshepsut al poder en realidad podría tener origen en su infancia como hija del gran faraón guerrero Tutmosis. Tutmosis I. Evidentemente ella había heredado el empuje y la ambición de su padre. Desde muy joven estuvo destinada a casarse con el sucesor de su padre, pero cuando éste murió, el trono pasó a su hijo menor. Claramente consideraba que como hija de un faraón guerrero podía hacerlo mejor que un simple niño. Hatshepsut se propuso demostrar su postura de la mejor forma que conocían los faraones. Construyendo. En la parte exterior de los riscos que protegían el valle, erigió un templo donde pudiera ser venerada después de su muerte. Fue redescubierto bajo arena y cascotes en el siglo XIX, y las excavaciones aún continúan. El arqueólogo Ted Broad, que lleva más de 20 años trabajando en la zona, ha explorado lo que el templo revela sobre las ambiciones de Hatshepsut. Colosales estatuas de la reina jalonan el nivel superior del templo, y Brock cree que en los detalles de las esculturas se puede ver un gran plan en acción. Hasta en el color de las estatuas. Vemos la típica piel roja de los varones en lugar de la piel amarilla con que el arte egipcio representaba a las mujeres. Además, en una ocasión aparece con barba, como las demás estatuas de aquí arriba, y se puede ver el barbiquejo que llevaba atado. En esas estatuas, Hatshepsut se ha convertido en hombre. Toda esta estructura da fe de su deseo de competir y de ser recordada como una poderosa soberana. Dado que ella se considera faraona, tiene que adoptar la apariencia de un faraón, el boato, el atuendo, la imagen del faraón. El templo en sí mismo también formaba parte de ese todo, tenía una función práctica y concreta. Hacía las veces de punto focal en el culto de las ofrendas para el espíritu del rey en el más allá.
Después de su muerte, un faraón esperaba pasar la eternidad en compañía de los dioses. La comida y la bebida para su sustento tenía que proceder de las ofrendas depositadas en su templo mortuorio. Se dice que el templo de Hatshepsut, construido con ese propósito, es el más impresionante en su especie. La gente siempre se ha maravillado ante la belleza del templo de la reina Hatshepsut. Es maravilloso, unos escarpados riscos y después la excelencia de las columnatas con esa larga serie de escalones que convierten el templo de Hatshepsut en una obra maestra. Pero mientras que los faraones anteriores habían adosado sus templos mortuorios a sus sepulturas, Hatshepsut ocultó su tumba a una cierta distancia. Lo que tenemos es un enorme y fantástico templo mortuorio y ninguna tumba visible. O sea que los elementos se han dividido. El rey, a partir de ese momento, será enterrado en un lugar escondido, en el profundo pasadizo subterráneo del Valle de los Reyes. Los egiptólogos han llegado a la conclusión de que la explicación más obvia para ello era la seguridad. Prácticamente cada vez que se ha descubierto una tumba real en Egipto, los ladrones han llegado primero hasta ella. La excepción, la tumba intacta de Tutankamón, que con sus inmensas riquezas revela por qué los grandes monumentos eran un claro imán para los ladrones. Se ha aceptado que Hatshepsut y sus sucesores ocultaron sus tumbas para evitar el robo. A mí no me parece una explicación plausible. Si nos fijamos en las tumbas reales del Valle de los Reyes, excavarlas, decorarlas, llevar a cabo el sepelio real allí, implica cientos, si no miles de personas. ¿Cómo es posible ocultar una tumba a los lugareños, a los obreros? Los arqueólogos también han observado algo cerca de la situación del templo de Hatshepsut en medio del paisaje. Sugiere que el templo es solo un elemento dentro de un plan mucho más ambicioso. Si se trazara una línea que descendiera por la gran escalinata y cruzara el Nilo, pasaría por el sendero central del templo de Karnak, el lugar más sagrado de Egipto y uno de los complejos de templos más extensos de la Tierra. A lo largo de una distancia de 3,2 kilómetros, la alineación entre la escalinata y el sendero se desvía solo 2 grados. Cuando consideras que debió tratarse de una línea visual trazada a simple vista por los egipcios, te das cuenta de que el cálculo se acerca extraordinariamente. Demasiado para que sea una coincidencia. Según la teología egipcia, el viaje entre el este y el oeste era sagrado. Era el viaje diario emprendido por el dios Sol. Los egipcios construían sus ciudades en la orilla oriental del Nilo, por donde salía el sol. Y enterraban a sus muertos en la orilla occidental, donde el sol se ponía. Hatshepsut había establecido una conexión entre ambas. El templo de Amón en Karnak es el inicio de un plan maestro. Yendo del este al oeste, llegas directamente al templo de Hatshepsut. Y la cosa no acaba aquí, porque si sigues el rastro del plan maestro, a través de la montaña y de los grandes riscos de piedra caliza de Deir al-Bahri, llegas también directo a la tumba de Hatshepsut. Pero Daniel Polz cree que la tumba no era el destino final. Él cree que Hatshepsut excavó aquí porque este era el punto de partida de otro peligroso viaje. Se creía que el sitio en el que emplazó su tumba era la entrada al mundo de las tinieblas.
Ese era el punto en el que comenzaba el mundo de las tinieblas. Cuando se sellara la tumba, se abriría una puerta, la faraona se levantaría y se abriría camino hasta el más allá. Los arqueólogos creen que la faraona Hatshepsut fue la primera en construir un grandioso complejo funerario en el Valle de los Reyes, estableciendo un ejemplo que se seguiría a lo largo de los 500 años siguientes. Ella escogió un hermoso emplazamiento, alejado de todo, silencioso, tranquilo, recóndito. Es una tumba muy difícil de encontrar. Su tumba fue construida con arreglo a una serie de principios que los expertos hasta hace poco no han empezado a entender. Pero Hatshepsut había roto con la tradición. Excavó la tumba lejos del gran templo donde tras su muerte se harían ofrendas para nutrir su espíritu. Su sepultura no estaba marcada. La teoría convencional era que las tumbas se situaban bajo tierra sencillamente para que no accedieran a ellas los saqueadores. Pero el arqueólogo Daniel Polz cree que a los constructores de tumbas les preocupaban menos los peligros de esta vida que los de la otra. Su teoría se basa en pistas encontradas en la cámara mortuoria de Hatshepsut. Entre los derrubios había una serie de losas de piedra caliza pintadas con jeroglíficos e imágenes. Constituyen el ejemplo más antiguo conocido de un texto funerario llamado el Amduat. El Amduat es una palabra en egipcio antiguo que significa lo que hay en el mundo de las tinieblas. Esa versión del Amduat es la primera que conocemos. De día, un faraón resucitado viajaba con el dios Sol a través del cielo. El Amduat describía el viaje a través de las horas de la noche y la oscuridad de la tumba. El dios tenía la cabeza de un carnero y está representado a bordo de un barco. Debe pelear y abrirse paso por medio de la palabra, dejando atrás dioses, demonios y monstruos. Por último, pasa a través del cuerpo de una serpiente antes de renacer mágicamente como escarabajo, el símbolo del amanecer. Estas elaboradas imágenes son más que decorativas. Constituyen la base de un mapa o manual. Has de tener una descripción de lo que te espera en el mundo de las tinieblas. ¿A qué clase de criaturas, demonios, dioses tendrás que enfrentarte en el mundo de las tinieblas? Según la descripción de Polz, Hatshepsut esperaba que venir a este valle más allá del Nilo y detrás de una cadena montañosa la acercaría más al mundo de los muertos. Yo creo que la reina Hatshepsut en realidad quería situar la entrada de su tumba lo más cerca posible del mundo de las tinieblas, y ese lugar era el Valle de los Reyes. En el momento de la muerte de Hatshepsut, debieron iniciarse una serie de rituales cuidadosamente planeados. Su cuerpo iba a ser necesario en la otra vida, por eso primero fue momificado. Después fue transportado en su féretro. Cruzó el Nilo, subió por la ladera del valle y después bajó hasta la cámara mortuoria. El cortejo funerario de Hatshepsut marcó una nueva ruta hacia el más allá. Muchos otros faraones la seguirían. Hatshepsut inició algo que después duraría más de 500 años y dio origen a muchas de las edificaciones más importantes que se han creado en Egipto. Que las tumbas estuvieran ocultas a los ojos de los vivos no era importante. Los constructores de tumbas realizaron extraordinarios esfuerzos para lograr la absoluta precisión. Cuando trazábamos nuestros mapas en el Valle de los Reyes con tecnología muy sofisticada del siglo XX, a menudo nos encontrábamos con que teníamos que realizar cientos y más cientos de mediciones en una tumba para reflejar fielmente la precisión de los ingenieros antiguos. Las tumbas del Valle de los Reyes exhiben tal destreza que a los expertos les deja perplejos la precisión con que fueron construidas. Steve Macklin es ingeniero de tunelación. Ha trabajado en proyectos importantes en todo el mundo y cree que tiene una explicación.
Espero descubrir los métodos que usaban al construir túneles que esencialmente han permanecido estables durante más de 3000 años. Hoy normalmente diseñaríamos para una vida de unos 100, 120 años. Esa gente construía para la eternidad y sus obras se mantienen bastante bien de momento. De inmediato se hace patente que se enfrentan a una difícil tarea. En el valle, el estrato superior de roca es calizo. Esta roca es aproximadamente 2 veces más resistente que el hormigón, así que si quisiera atravesar una masa pura de esta roca sería difícil, y más con herramientas de la Edad de Bronce. Las únicas herramientas con que contaban los antiguos egipcios eran de lo más básico. Lo que estoy viendo al atacar el material con un cincel con punta de bronce es que se rompe en pequeñas esquirlas. Y resumiendo, atacar este material macizo no es muy divertido. Es evidente que excavar túneles con este método debió requerir muchísimo tiempo. Pero Macklin ve que los antiguos obreros quizá debieron aprovechar las vetas naturales de la roca para acelerar el proceso. En una imagen de satélite, ha detectado una serie de líneas paralelas que cruzan la superficie del valle. Son el resultado de movimientos en la corteza terrestre. Y a nivel del suelo, han hecho que aparezcan pequeñas grietas que separan las paredes de los riscos, formando rocas que parecen ladrillos. Es posible que esto fuera lo que permitió a los constructores de túneles concluir la tumba. Este es un ejemplo del bloque que se ha formado por las fracturas de la roca, y creo que debieron usar cinceles y herramientas de sílex, metiendo la punta en la fractura abierta para hacer saltar pedazos de piedra, y de ese modo excavar en ella con relativa rapidez y con sencillos instrumentos manuales. Una vez excavados los túneles, la resistencia de la piedra caliza pasó a ser una ventaja, lo que significaba que las cavernas y corredores conservaban su forma. El riesgo de hundimiento era bajo. Está claro que esta roca es estable. Esto lleva abierto 3000 años sin ningún tipo de apoyo. Pero al adentrarse más en la tumba, Macklin ve un segundo estrato de piedra distinta. La pesadilla del excavador de túneles. Lo que creo que ocurre aquí es que el techo de esta cámara está aproximadamente en el lugar en el que encontramos el contacto entre 2 estratos geológicos distintos, y ahora lo que vemos es algo que se llama arcilla de Esna, y la arcilla es sencillamente una roca que originalmente era barro. El problema es que este material no es tan estable. El esquisto se descompone en pedazos muy finos y es mucho más fácil de excavar, pero como resultado también mucho menos estable. Una cámara mortuoria excavada en la arcilla sería difícil de trabajar y de estabilizar. Su superficie frágil y quebradiza resultaría casi imposible de esculpir o pintar. En la tumba de Hatshepsut, los obreros se limitaron a continuar descendiendo, con la esperanza de encontrar una roca mejor. Pero la gente que llegó aquí después, al parecer, logró resolver el problema. Como especialista profesional en túneles, Steve Macklin ha tratado de ponerse en su lugar. Ha estudiado gran parte de los planos de la tumba y ha desarrollado una teoría. Al tener que examinar parte de los datos cartográficos disponibles sobre las tumbas del valle, me ha llamado la atención que en muchas de las tumbas hay un hueco como de pozo a medio camino de la excavación. La finalidad de esos fosos verticales, a menudo de unos 6 metros de profundidad, ha escapado a los expertos desde que se descubrieron. Los antiguos egipcios no dejaron pista alguna que explicase para qué servían. Hay egiptólogos que alegan que eran trampas para los saqueadores de tumbas. Otros dicen que eran bocas de tormenta para recoger el agua de las riadas. Ahora Macklin tiene su propia explicación. Quizá algunos de estos pozos tuvieran el fin de determinar la profundidad de la arcilla antes de completar la última cámara, la mortuoria. La idea tiene sentido. Una cuidadosa cartografía muestra que la cámara mortuoria raramente está excavada a más profundidad que el fondo del hueco del pozo. Macklin ha reconocido la técnica porque los ingenieros todavía la emplean hoy en día.
Excavamos pozos piloto o túneles piloto para estudiar el terreno, cuando es importante conocer la cantidad y la estabilidad de la roca. El mejor ejemplo de ello se halla en la tumba del gran rey Seti I. Su hoyo pozo llegó hasta el estrato de arcilla. Es posible que el arquitecto después cambiara sus diseños, porque la importantísima cámara mortuoria se encuentra dentro de la sólida piedra caliza. El pozo es una característica que aparece en muchas de las tumbas copiadas por generaciones de obreros. Ken Weeks, que ha realizado un modelo en 3D del valle, cree que existe otra razón para que ese detalle se repita una y otra vez. No creo que fuera accidental. No creo que tuviera una base geológica. Creo que estaba firmemente enraizado en las creencias religiosas egipcias. Los planos en 3D de las tumbas primitivas revelan una especie de anteproyecto. Con el tiempo, el viaje en espiral que Hatshepsut emprendió rumbo al más allá se concreta en corredores rectos y esquinas en ángulo recto. Pero en todos los casos, la cámara mortuoria se halla al fondo, y los muros que rodean el sarcófago de piedra son donde se centran las visiones del mundo de las tinieblas. Creo que los planos de todas las tumbas reales del Valle de los Reyes tienen probablemente una base teológica. Dicho de forma sencilla, es posible que los vieran como mapas de carreteras. El trayecto desde la entrada hasta la cámara mortuoria tenía la función de imitar la ruta que el faraón seguiría en su camino hacia la otra vida. Aunque el diseño de los sepulcros se perfeccionó y mejoró con el tiempo, su fin básico continuó siendo el mismo a lo largo de los siglos. 100 años después de Hatshepsut, un faraón encargó una tumba tan fastuosa que quedó condenada a no concluirse nunca. Lo que ese faraón dejó fue un regalo para los arqueólogos, porque pudieron desvelar los secretos de los hombres que construyeron el Valle de los Reyes. En el lado meridional del Valle de los Reyes se encuentra un extraordinario sepulcro. En la época en la que se excavó, los antiguos egipcios llevaban ya casi 2 siglos enterrando allí a sus reyes. Pero esa tumba, 4 cámaras a lo largo de un corredor recto de más de 120 metros de longitud, alcanzó nuevas cotas de magnificencia. Mientras que las paredes de otras tumbas estaban pintadas con imágenes y textos, estas estaban revestidas de los más ricos grabados. Zahi Hawass está siguiendo los pasos de los primeros exploradores que entraron en esa cámara e identificaron a su dueño. Encontraron el nombre de Horemheb, comandante del ejército. Hawass cree que la historia de Horemheb explica la singular calidad del sepulcro. Tradicionalmente, un faraón heredaba el trono, pero Horemheb se apoderó de él. No era miembro de la familia real, sino un general. Al ser comandante de las fuerzas de Tutankamón, se hizo con el poder durante el vacío creado por la muerte del niño rey. Ya se había iniciado la construcción de una tumba para él en otra parte, pero él quería ser enterrado como rey, en su valle. Él no tenía sangre real, era un oficial del ejército y por lo tanto temía no reunirse fácilmente con Osiris. El doctor Zahi Hawass ha estudiado las imágenes que recubren la cámara mortuoria. Aquí, Horemheb ostenta la corona de Egipto. Está de pie, con todos los dioses principales en fila: Anubis, el dios con cabeza de chacal, Horus, el halcón, Isis y el dios del mundo de las tinieblas, Osiris. Quiere que todos ellos lo acepten como rey. Fíjense en Isis, con la corona del disco solar en medio. Delante de ella, Horemheb le entrega su ofrenda.
Es de hecho la búsqueda de la inmortalidad por parte de Horemheb. Es un recordatorio de que todas las tumbas de este valle poseen una clara función: conducir al rey al más allá. El empeño de Horemheb le indujo a crear algo que sucesivas generaciones tratarían de emular. El sepulcro en sí mismo fue una especie de revolución en el diseño de tumbas. Aquí tenemos un primer ejemplo de una tumba de eje recto que va de la entrada a la cámara mortuoria, un plano que sería copiado por otros soberanos durante el Reino Nuevo. Pero del mismo modo que la ambición condujo a Horemheb a aspirar a algo magnífico, es posible que también la condenara al fracaso. Un faraón encargaba su tumba cuando llegaba al poder. Horemheb reinó durante 28 años. Y sin embargo, la obra jamás llegó a concluirse. Es posible que Horemheb muriera antes de que los artistas terminaran la tumba. A la muerte del rey, los constructores del sepulcro tenían 70 días, la duración del proceso de momificación, hasta el momento en que se debía sellar la cámara. Al parecer, lo que Horemheb deseaba era tan complejo que se le agotó el tiempo. El resultado fue una tumba incompleta, un regalo para los arqueólogos. Tenemos ejemplos de casi todas las etapas del proceso de alisar las paredes, perfilar los ornamentos, esculpir esos ornamentos, modelar los detalles del relieve y después pintar el relieve. Todos los pasos están a la vista. Y en ningún lugar del Valle de los Reyes, o de hecho en ninguna otra tumba en Egipto, encontramos más información sobre la forma de trabajar de los artesanos. Es como una escuela. Podemos aprender mucho de esta tumba y de hecho se puede ver cómo trazaban la cuadrícula en la pared, cómo dividían la cuadrícula. La cuadrícula es la guía empleada para trasladar un dibujo a la pared. A partir de ahí, equipos de escultores y artistas se ponían a trabajar. Después, cuidadosamente, tienen que dibujar lo que figura en el plano y el supervisor del artista vendrá a ver si el joven artista ha hecho exactamente lo que está en el plano o no. Si ve que uno de ellos ha cometido un error, lo corrigen. Los primeros esbozos se hacían en rojo y después otro artista añadía mayor detalle en negro. No está claro por qué las decoraciones están inacabadas, pero parece como si los artesanos hubieran abandonado sus herramientas justo antes de que el cuerpo fuera introducido en la cámara mortuoria. El sepulcro de Horemheb proporcionó a los hombres que lo hallaron una inestimable percepción sobre la forma en que trabajaban los constructores de tumbas. Pero hasta hace poco, los expertos solo podían hacer conjeturas sobre las vidas de estos maestros artesanos. En 1998, la arqueóloga Elina Pauling Grote estaba despejando una parcela de tierra que no había sido excavada anteriormente. Y se encontró con los cimientos de pequeñas cabañas de piedra. Allí, en un fragmento de piedra caliza, encontró un boceto dibujado por uno de los antiguos constructores de tumbas. Una instantánea de la vida y el trabajo en el valle. Muestra la entrada del sepulcro y muestra los rasgos arquitectónicos como una puerta, paredes y el interior de la segunda estancia. Personas sentadas en el andamio, golpeando la pared con el cincel y el martillo. Y los dos están sentados y las otras personas transportan fuera los cascotes, las piedras, el polvo debajo de ellos. Es algo que nosotros hacemos ahora exactamente igual cuando restauramos o trabajamos en las tumbas. El fragmento ayudó a identificar las cabañas como casas para los hombres que trabajaban en los sepulcros. En la zona se han encontrado otros bocetos similares. Algunos muestran planos de los arquitectos para las tumbas, otros son pruebas para su decoración, otros están relacionados con la vida cotidiana. Las esquirlas de piedra caliza se usaban también como improvisados cuadernos de notas.
revelan un sistema muy bien organizado, con un escriba que llevaba detallados registros de los suministros que llegaban a la obra y los avances realizados cada día. Hasta tenían un método de controlar el tiempo. Sabemos que los obreros de la antigüedad trabajaban en 2 cuadrillas, una a la izquierda y una a la derecha, excavando y luego sacando las piedras rotas por la puerta. Iluminaban su trabajo con pequeños cuencos llenos de aceite en los que flotaba una mecha de lino fuertemente enrollada. A esa mecha se le daba una cierta longitud, de forma que cuando avanzaba el día y la mecha se agotaba, era la hora de comer. Tras la comida, una nueva mecha, más aceite, y cuando esta segunda se quemaba, era hora de volver a casa. El escriba también llevaba un registro de asistencia. Muchas veces tenemos una lista completa de trabajadores en esas esquirlas y hay una lista de nombres y se anota que uno estaba ausente porque su madre estaba enferma, el otro estaba ausente porque había tenido que ir a un banquete o un tercero que había tenido que ir con el capataz a trabajar a otra parte. No solo es posible ver cómo trabajaban estos hombres, sino que también existen pistas suficientes para crear una visión detallada de su vida doméstica. Siguiendo una antigua ruta que va del suelo del valle a lo alto de la montaña, una senda nos conduce hasta uno de los descubrimientos más importantes realizados en la zona. Toda una aldea solo para constructores de tumbas. Los trabajadores vivían en una comunidad aislada, apartada del resto de Egipto. Ni siquiera había agua corriente, había que traerla a lomos de burros. Y ellos vivían aquí, 87 familias aproximadamente, trabajando a diario en el Valle de los Reyes o en otros encargos reales. Cuando los arqueólogos excavaron las casas, hallaron muchos más fragmentos de piedra llenos de escritura. Los escritos revelaron la pintoresca vida privada que llevaban artistas y constructores de túneles. Sabemos quién se peleaba con quién, qué vecino se acostaba con la esposa del otro vecino, quién robaba, quién sisaba en las cuentas, etc. Estos escritos tienen la capacidad de mostrar la cara más humana de los egipcios, más que cualquier otro descubrimiento arqueológico que se haya llevado a cabo jamás en Egipto. El detalle de esos fragmentos ha permitido incluso a los expertos identificar quiénes eran y dónde vivían. Esta casa perteneció a un hombre llamado Senedjem. Aunque parezca haber sido un obrero corriente, su casa tiene un buen tamaño y pudo costear una tumba propia con imágenes de su familia. Senedjem era uno de los trabajadores de la cuadrilla. Su título es Stresh Him Hash, significa el que recibe la orden. Por lo tanto, era un obrero normal, pero debió tener la riqueza suficiente como para poseer una bonita casa y esta bellísima sepultura. Las pruebas desenterradas aquí contribuyen a explicar cómo pudieron los egipcios continuar produciendo extraordinarias obras de artesanía a lo largo de los siglos. Lo que crearon aquí fue una colonia de artesanos muy valorados, que transmitieron los secretos de su oficio de generación en generación. Hasta que, de repente, después de 500 años, todas las obras en el Valle de los Reyes se interrumpieron. Los arqueólogos creen saber ahora el porqué. Los egiptólogos llevan 200 años de excavaciones en el Valle de los Reyes. Ken Weeks ha dedicado su vida a trazar mapas del valle y todavía sigue dando sorpresas. Weeks y su equipo empezaron a excavar una tumba en 1995 y aún continúan haciendo nuevos hallazgos. A los 10 minutos de haber entrado en aquella sala, nos dimos cuenta de que habíamos descubierto la tumba más grande que se ha encontrado en el Valle de los Reyes. Y, desde luego, una de las tumbas más grandes halladas jamás en Egipto. Ya hemos visto unos 130 corredores y cámaras, y no hay un final a la vista. Este fue el complejo funerario erigido para su familia por el faraón más grande de Egipto, Ramsés II. En esta sepultura única, encargada por un solo rey, es posible que haya más de 200 cámaras. No es de extrañar que con el tiempo el valle llegara a estar superpoblado. Y Weeks ha encontrado abundantes pruebas de las dificultades que ello causaba.
Dado que habitualmente las entradas estaban escondidas, quien quiera que excavase una nueva tumba trabajaba a ciegas. No existía un plan maestro. Y de hecho, en 4 ocasiones distintas en la antigüedad, los hombres que excavaban una tumba tropezaban accidentalmente con una sepultura anterior cuya existencia desconocían. Tras 500 años de construcción y como mínimo 63 sepulturas, las obras en el Valle de los Reyes concluyeron. Ted Brock visita la última tumba excavada aquí de que se tiene constancia. Pertenece a Ramsés XI, que murió 150 años después que su predecesor Ramsés el Grande. En base a las evidencias de las paredes, las obras aquí se interrumpieron bruscamente y antes de que los trabajos hubieran concluido. Nada más cruzar la entrada, hay bocetos inacabados de los artistas. Al adentrarse más en la tumba, la obra se va desvaneciendo del todo. La roca se ha dejado desnuda y desigual. El túnel se acaba después de 134 metros en una brusca caída vertical. En el lugar donde se tendría que encontrar un sarcófago, solo hay un hueco. Esta última tumba indicaba que iba a construirse en el valle. Tiene un profundo hoyo en el suelo, quizá destinado a albergar la sepultura del rey, pero por lo que nosotros sabemos, el rey Ramsés XI nunca fue enterrado aquí. El cuerpo del faraón nunca ha sido hallado. Era el último de su dinastía, ya que una nueva generación de gobernantes se hizo con el poder. Los nuevos soberanos de Egipto hicieron que la capital, Tebas, y el Valle de los Reyes pasaran a ser superfluos. Los nuevos gobernantes de Egipto son del norte, por lo que trasladan la capital real de Luxor, de Tebas, al delta, y es allí donde serán enterrados de ahí en adelante. Por lo tanto, en un momento dado de la historia de Egipto, alrededor del año 1000 a.C., la necrópolis real del Valle de los Reyes se cierra, se clausura para no volver a usarse jamás. La comunidad que se había creado para construir tumbas aquí, de repente no tenía finalidad, ni medios de subsistencia. Hay historiadores que creen que los obreros se vieron obligados a consumir lo que sus ancestros habían creado. El Estado no les paga sus salarios a tiempo. Y para poder alimentar a sus familias, recurren al saqueo de tumbas como medio de obtener oro y algunos ingresos. Pero el saqueo de sepulturas no era solo una actividad ilícita encubierta. Existen pruebas de que los sacerdotes de Egipto lo convirtieron en una cuestión política, una operación a gran escala. Deciden reutilizar el oro, los lingotes que se habían enterrado en el subsuelo, y existen evidencias de robo oficial, o tal vez sería mejor usar el término reciclaje del oro y los tesoros que se habían enterrado. Esta teoría explica por qué de las más de 60 sepulturas encontradas en el valle, solo la de Tutankamón fue descubierta intacta. Y el valle continúa desvelando secretos. En 2007, el doctor Zahi Hawass sometió a esta momia a una serie de pruebas científicas. Él cree que por fin ha identificado el cuerpo de Hatshepsut, la faraona que transformó el Valle de los Reyes. Hatshepsut, en mi opinión, fue una de las reinas más grandes de Egipto. El Valle de los Reyes es su legado. Hoy podemos maravillarnos ante la obra que Hatshepsut inició y otros terminaron. De todo esto hemos aprendido que hay mucho más por hallar en el Valle de los Reyes, muchas más cosas importantes. Este lugar es un monumento al poder de los faraones, a la fuerza de su voluntad, a la visión de sus ingenieros y a la habilidad de sus artesanos. El valle, tal como lo vemos ahora, es solo una sombra de lo que fue una vez. Pensemos en el Valle de los Reyes como en un valle de oro. Si tuviéramos todo lo que se llegó a enterrar aquí, tendríamos literalmente montañas de oro.